El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, en el capítulo 13 y versículo 8, él les dijo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora hace alusión a un tiempo cuando la venida del Señor está cerca. Él dice: conociendo el tiempo, la noche está avanzada, vistámonos. Dice del Señor Jesucristo. Y en todo esto nos damos cuenta de qué forma la edad de la Odisea está desnuda, no tiene de qué manera cubrirse sus vergüenzas. Así que dice: no proveáis para los deseos de la carne. En un día, en un tiempo, cuando la gente va a vivir para su carne solamente, el mundo espiritual se habrá bloqueado y la gente no entrará ahí. Vemos al mundo en un estado de temor, tienen miedo. Ellos están clamando al cielo para que les dé un apoyo invisible contra un enemigo invisible por parte de un Dios invisible. Y esperan que Dios no solo sea omnipresente, no solo sea omnisciente, no solo sea omnipotente, sino aún algo que están ellos pensando es que Él esté interesado en nosotros, en el mundo. El clamor siempre es: bendícenos. Y cada día ese es el clamor. Escuchamos la oración de la gente: Dios nos bendiga. Y decimos: manténnos protegidos, Señor. Manténnos seguros a largo plazo. Manténnos libres. Manténnos prósperos conforme vamos viendo el tiempo pasar, solo para vivir en este mundo bien. ¿Cómo podríamos decir que Dios nos puede bendecir en esta edad? La pregunta sería si somos dignos de ser bendecidos. Si Dios nos bendijera, Él tendría que preguntarnos de su santidad. Si Él nos bendijera, Él nos tendría que preguntar acerca de nuestra moral, acerca de nuestra condición espiritual. ¿Puede Dios bendecirnos y mantenerse como Dios en nuestra mente? Ahora, Dios siempre
hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Y cuando hablamos de bendición, Él ha establecido una manera clara y fundamentada, repetida a través de la Escritura. Ahora, cuando estamos viendo esto, Él pone condiciones. Él establece sus condiciones. No escuchamos a la gente decir: Dios, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos aportar para ser bendecidos? Usted ve ahora, la gente no quiere conocer las condiciones. La gente pudiera doblarle la mano a Dios y decirle: no me preguntes, solo bendícenos. Nosotros preguntamos y pedimos. Ahora nosotros le decimos: no pidas de nosotros nada, solo danos protección, danos seguridad, danos libertad, danos prosperidad, pero no te metas en nuestras vidas. Respeta nuestra moral. Vemos por todos lados, no oímos un clamor en ninguna nación, no vemos en ningún lugar cómo la ley de Dios, la palabra de Dios tenga una importancia. No oímos a nadie clamar por poder, para poder arrepentirnos, ni siquiera los predicadores. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Y qué es lo que deseamos? En el libro de Génesis, capítulo 15, el versículo 13, dice la palabra: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida por 400 años. En Génesis 15, 16, el Señor le dijo: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Después en Éxodo capítulo 20 y el verso 5, Dios les está diciendo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el versículo 6 del mismo capítulo 20 de Éxodo dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios le hace ver al pueblo de Israel, desde los días de Abraham hasta los días de Moisés, qué pasó con las naciones que habitaban en todo el territorio de Canaán. En Levítico 18, 22, no te echarás con varón, dice, como con mujer, es abominación. En el versículo 24 del mismo capítulo 18, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. En Levítico 18, 25, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. En otras versiones dice: y la tierra echó fuera a sus habitantes, y el país arrojó de sí a sus habitantes. Levítico 18, 27, porque todas las abominaciones que hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada.
El verso 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Y a través del profeta Joel en el capítulo 3 y el versículo 13 le dijo, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Cuando vemos la edad en la que estamos, cuando vemos a Dios siendo el hazme reír del mundo entero, cuando bromas, chistes, blasfemias se generan contra Él, contra la palabra santa de la Biblia. En 1961, el profeta predicó las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Y dijo, y algo me volvió a decir, esta no es la hora. Y salí y me fui detrás de un hangar y levanté mi rostro hacia Dios y dije, Dios, ¿fuiste tú el que me estabas hablando? Y él contestó, esta no es la hora, no vayas a Palestina, este no es el tiempo. Entonces llevé mi boleto y lo cambié, y de ahí pasé a Roma y regresé a Lisboa en Portugal, y de ahí regresé a los Estados Unidos. No era todavía la hora. La iniquidad de los gentiles todavía no ha llegado a su término, no ha llenado hasta aquí arriba la copa, pero algún día la llenará. Y Dios enviará a alguien allá, a un profeta, y les probará a ellos. Yo confío que Dios lo levantará muy pronto, quien quiera que sea que lo levante rápidamente. Yo creo que tiene que venir, porque estamos estudiando esto, estamos tan cerca. El profeta Isaías, en el capítulo 13 y verso 9, él dijo, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de su ira para convertir la tierra en soledad, y raerá de ella a sus moradores. En el verso 11, dijo el profeta Isaías, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ya en el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías está hablando, y dice, porque aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es el versículo 1 del capítulo 4, y el verso 5 del mismo capítulo dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora vemos la maldad de la nación de Israel y el aviso de cada uno de sus atalayas. Cada profeta les habló. Y cuando venimos a nuestro día y vemos la maldad del mundo y de la iglesia, y vemos la maldad de la Odisea, la maldad de la iglesia americana, como dijo el profeta, era la peor de todas. En Apocalipsis capítulo 3, verso 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El versículo 16 del mismo capítulo dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El profeta nos dejó ver a través de su ministerio la hora en la que estamos viviendo.
En 1963, en junio 30, él predicó el tercer éxodo. Y él dijo, ahora nos damos cuenta que todo esto ha acontecido debido a la espera. Los avivamientos, los metodistas, los luteranos, los bautistas, los campbelitas y todas las diferentes clases, ellos han tenido grandes avivamientos. El nazareno, los santos peregrinos, los pentecostales, todos tuvieron grandes avivamientos. Pero el gran éxodo no ha venido. ¿Por qué? Dios le dijo a Abraham que lo mantendría allí en la tierra, porque la iniquidad del amorreo todavía no estaba llena. Y Dios ha esperado pacientemente. Esa gente tratando de entenderlo. Ellos pueden ver las escrituras, llegar a algo. Ellos dicen, este es el día, esta es la hora. Pero ustedes fallan en entender que la iniquidad del amorreo todavía no se ha cumplido. Ahora se nos está haciendo tarde. ¿Por qué? Dios ha sido paciente, esperando, vigilando. Prometió que los luteranos se levantarían en un avivamiento y luego se organizaron. Permitió que los metodistas se levantaran en un avivamiento y luego se organizaron. Permitió que Juan Smith, la iglesia bautista, se levantara con un gran avivamiento y se organizaron. Permitió que los pentecostales llegaran con la restauración de los dones y se organizaron. Hasta que la iniquidad del amorreo llegue a llenarse completamente. Luego Dios se cansa y entonces ahí viene un éxodo. En el mismo mensaje, el tercer éxodo, el profeta está diciendo, y Acán pensó que él podía tomar un lingote de oro y vivir sin ningún cuidado como el resto del mundo. Y el manto fino babilónico, esos Acanes en el campamento, ven. Pero la cosa está maldita y continuará maldita. Fue maldecida desde el mismo concilio de Nicea, en Nicea, Roma. Ha estado maldecida desde entonces. Pero Dios ha permitido que la iniquidad siga llenándose hasta que llegue el tiempo de los amorreos. Ya está por cumplirse. Y ahora cualquiera con entendimiento espiritual, recuerden, continuó citando, entendimiento espiritual. Ustedes pueden ver que la iniquidad de esta nación está llena. Ella está organizada, reorganizada y organizada y organizada. Y ahora está confederada y unida con algo más. La iniquidad está llena. Es tiempo de un éxodo. Tiempo de un llamado fuera a la tierra prometida. No la promesa de ir a otro país, sino a un hogar. Ir al milenio. Tiempo para un llamado a salir. La iniquidad de esta nación. Lo tocaré otra vez en la noche, si es la voluntad del Señor. Está llena. Ella es inmunda. La iniquidad todavía no estaba llena, la de los amorreos. Así que ellos tenían que dilatarse y esperar hasta antes de aquel éxodo. Pero cuando los amorreos llenaron su iniquidad, entonces vino un éxodo espiritual, o un éxodo natural, mejor dicho, para llevar al pueblo a una tierra natural en donde un amorreo natural una vez había habitado y llamaba esa su tierra. Y la iniquidad de la denominación amorrea, quienes ellos mismos se han llamado la iglesia, pero tanto tiempo al grado que su iniquidad está por cumplirse. Viene un éxodo donde Dios mostrará quién es quién, en donde la iglesia misma, la novia de Jesucristo, será sacada en un éxodo para entrar a la tierra que es prometida. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. En este lugar
Ustedes no tienen que ir allá y pelear como ellos lo hicieron. Ya está preparada. Si este tabernáculo terrestre en el que moramos se deshiciere, tenemos uno esperando para que donde yo estoy ustedes también estén. El gran éxodo está a la mano. En el mismo año de 1963, en noviembre, él predicó almas encarceladas hoy. Y dice él, también en Génesis 15:16, Dios le dijo a Abraham, allá en la tierra del amorreo, su iniquidad. Ahora ellos eran gentiles. Yo no puedo llevar allá ahora mismo porque la maldad del amorreo, gentiles, todavía no ha sido cumplida. Pero yo los juzgaré. Yo vendré en la 4ª generación y entonces juzgaré a esta nación con vara de hierro. Correcto. Ha sido tan larga la paciencia de Dios que el ministerio por medio de cintas y demás cosas ha corrido por el mundo buscando el último, pero quizá ese último entró recientemente. ¿Se ha cumplido la maldad que ha existido desde hace mucho tiempo? Él predicó el mensaje para la edad de la Odisea. Y dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15, 16. Ahora vamos a considerar esto con mucho cuidado. Aquí dice que esta gente de la iglesia de la edad de la Odisea es tibia. Esta tibieza demanda un castigo de Dios. El castigo es que serán vomitados de su boca. Aquí es donde queremos tener mucho cuidado para que no vayamos a extraviarnos como hacen muchos. Dicen imprudentemente que Dios puede vomitar a uno de su boca y por lo tanto eso prueba que no hay ninguna verdad en la doctrina de la perseverancia de los santos. En este punto quiero corregir su modo de pensar. Este versículo no es dado a un individuo, es para la iglesia entera. Él está hablando a la iglesia. Además, ustedes sencillamente piensan en las Escrituras, recordará que en ninguna parte dice que estamos en su boca, en la boca de Dios. Estamos grabados en las palmas de sus manos, somos cargados en su seno. Allá en las edades no conocidas antes del tiempo estábamos en su mente. Estábamos en su redil, en sus campos, pero nunca en su boca. Pero, ¿qué es esta en la boca del Señor? La palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así que, ¿qué es lo que está en la boca del Señor? Su palabra. La palabra debe estar también en nuestras bocas. Sabemos que la iglesia es su cuerpo. Aquí está tomando su lugar. ¿Qué estará en la boca de la iglesia? La palabra, como lo está en la boca de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Entonces, ¿qué pasa con esta gente del último día? ¿Se han apartado de la palabra? ¿Ya no tienen el fervor hacia la palabra como antes lo tenían? ¿Están en una condición tibia? Enseguida voy a probar estas cosas. Los bautistas tienen sus propios credos y dogmas basados en la palabra. Ustedes no los pueden mover. Dicen que los días apostólicos de maravilla ya han pasado y que no hay bautismo del Espíritu Santo después de creer. Los metodistas dicen, basados en la misma Biblia, en la misma palabra, que no hay bautismo en agua. Echando aguas sobre uno no es un bautismo y que la santificación es el bautismo del Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo se ocupa mayormente de bautismos regenerativos y en la mayoría de los casos dejan
bajan al agua como pecadores secos y salen del agua como pecadores mojados. Sin embargo, claman que su doctrina está en la palabra. Uno puede recorrer la lista entera hasta llegar a los pentecostales. ¿Tienen ellos la palabra? Déles la prueba de la palabra y verá. Casi en todos casos, ellos dejan la palabra por razón de alguna sensación. Si uno puede producir alguna manifestación como aceite, sangre o cualquier otra señal, la mayoría lo creerá. No importa si está en la palabra o no, o si está correctamente interpretada la palabra. Pero, ¿qué ha pasado con la palabra? La palabra ha sido puesta a un lado. Y por esa razón Dios dice: estoy en contra de todos ustedes, los vomitaré de mi boca. Este es el fin. En cada una de las 7 edades yo he visto a los hombres que siempre estiman sus palabras más importantes que las mías. Por esa razón al fin de esta edad los voy a vomitar de mi boca. Este es el fin. En verdad voy a hablar. Sí, aquí estoy en medio de la iglesia. Amén. El amén de Dios, el fiel y verdadero, se revelará y será por medio de su profeta. Cuando los metodistas fracasaron, Dios levantó a otros y así continúa a través de los años hasta que en el último día hay nuevamente una gente en la tierra que bajo su mensajero será la voz final de la última edad. Sí, Señor, la iglesia ya no es la boca de Dios, es más bien su propia boca. Por eso Dios está volviéndose en contra de ella. Él la confundirá por medio del profeta y la novia, porque la voz de Dios estará en ella, en la novia. Sí, porque dice en Apocalipsis 22:7, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Una vez más el mundo oirá directamente de Dios, como fue en el día de Pentecostés, pero desde luego aquella novia de la palabra será repudiada, como también fue en la primera edad. Ahora Él ha clamado a esta edad: ustedes tienen la palabra, tienen Biblia, como nunca han tenido, pero no están haciendo nada con la palabra, excepto que están dividiéndola, haciéndola pedazos, tomando lo que quieren y dejando lo que no quieren. No tienen ningún interés en vivirla, solamente en discutirla. Quisiera más bien que fueran fríos o calientes. Si fueran fríos y la rechazaran, yo podría aguantar eso. Si fueran ardientes hasta el punto de volverse al rojo vivo, como el hierro ardiente, y conocieran su verdad y vivieran, yo les alabaría por eso. Pero cuando toman mi palabra y no la honran, de hecho, yo tengo que rehusar honrarles a ustedes. Yo los vomitaré de mi boca porque me producen náuseas. Ahora, cualquiera sabe que el agua tibia descompone el estómago. Si usted necesita un vómito y el agua tibia es lo mejor que hay para eso, una iglesia tibia ha causado náuseas a Dios y Él ha declarado que la vomitará. Nos hace recordar cómo se sintió Él antes del diluvio. Ojalá que la iglesia fuese fría o caliente. Lo más deseable es que fuesen ardiente, pero no es así. La sentencia ha sido declarada. Ella no es la voz de Dios para el mundo. Ella seguirá diciendo, pero Dios ha dicho lo contrario. Esto es lo que el profeta habló en el mensaje La edad de la Odisea. Ahora volvemos a la Escritura y encontramos dentro de la palabra de Dios a través de Pablo cómo la tierra gime, está en dolor. Algo está pasando, algo está aconteciendo y tenemos que verlo. Porque el anhelo ardiente, dice Romanos 8:19, de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación de Dios
está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no fue por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Sabemos que hasta que llegue ese día la naturaleza entera estará padeciendo como gimiendo con dolores de parto ante la expectativa de un gran acontecimiento. El verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, en otras palabras, y no solo ella sufre, sino también nosotros, que tenemos el Espíritu con anticipación de lo que vamos a recibir, sufrimos profundamente, esperamos el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual seremos libertados de nuestros cuerpos. No solo sufre el mundo, sino también sufrimos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo como primicia de todo lo que Dios nos dará después. Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo, sufrimos en silencio. 1960, mayo 18, el profeta predica adopción, parte 2, y dice, nosotros ahora estamos llegando a ese gran misterio escondido que ha estado escondido desde la fundación del mundo y ahora está siendo revelado en los últimos días a los hijos de Dios. ¿Creen que eso es verdad, que los hijos de Dios son manifestados? Antes de que vayamos a alguna parte, vayamos a Romanos capítulo 8. Solo un momento, permítanme leerles algo. Veamos si estamos llegando a lo que estoy hablando ahora. Vamos, Romanos 8, verso 19 del capítulo 8. Porque el anhelo ardiente, la creación, es aguardar por la manifestación de los hijos de Dios. Con anhelos ardientes, toda la creación está esperando la manifestación, ¿ve? La manifestación. ¿Qué es la manifestación? Dar a conocer. Y ahora, en la Biblia estamos viendo en los últimos días, en la parte de arriba de la pirámide, los peces cruzados en la edad del cáncer, en el zodiaco, en el tiempo de la venida del el león, en la piedra del coronamiento y en los días de la manifestación de los hijos de Dios en la Biblia. ¿Ven dónde estamos? Estamos justamente en el tiempo del fin. En el mismo mensaje adopción, pero en la parte 4 dice, dígame mi hermano, dígame mi hermana, ¿cuándo fue el tiempo en que los hijos de Dios iban a ser manifestados alguna vez, aparte de este tiempo de ahora? ¿Cuándo hubo alguna vez un tiempo en la historia en que ellos habían de manifestar el tiempo para librar a toda la naturaleza? La naturaleza misma está gimiendo, esperando el tiempo de la manifestación. Pues
antes de que la expiación fuera hecha, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado, alguna vez, antes que todo el Antiguo Testamento allá atrás, no pudo haber habido una manifestación. Tenían que esperar hasta este tiempo. Ahora todas las cosas han sido traídas, viniendo, tomando forma hasta una piedra principal, a la manifestación de los hijos de Dios regresando. Y el Espíritu de Dios entrando en estos hombres tan perfectamente, en el grado en que su ministerio será tan parecido como el de Cristo, hasta que lo una a Él y a su iglesia. Y ahora quizá esto los ahogue hasta morir, pero ¿sabían ustedes que hombres que son hijos de Dios son dioses aficionados? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos saben que Jesús así lo dijo? La Biblia dijo, ¿no dice vuestra misma ley que sois dioses? Y si los llamasteis dioses, lo cual Dios dijo en Génesis 2, que ellos eran dioses, porque ellos tenían dominio completo sobre el dominio del mundo. Y Él les dijo dominio sobre todas las cosas. Y Él perdió su oficio, de Dios. Él perdió su oficio de hijo, Él perdió su dominio y Satanás tomó el control. Pero hermano, estamos esperando hasta la manifestación de los hijos de Dios, quienes regresarán y tomarán el control otra vez, esperando el cumplimiento del tiempo, cuando las pirámides lleguen hasta arriba, o cuando llegue a pleno manifestado los hijos de Dios.